Saludos cordiales, estimados compañeros. Esta clase nos encargaremos de estimar o estudiar la segmentación, pero es importante que haga un recuento de todo lo que hemos visto hasta el momento para poner en contexto a las personas que recurren a estos videos para hacer el proceso de segmentación y también para hacer el proceso de perfilación de consumo. Cuando nosotros empezamos con el proceso, debemos, en primer lugar, establecer o diseñar el instrumento, en este caso un cuestionario. Tenemos que iniciar desde una etapa exploratoria. En este caso podemos reunirle a un focus group y entre 11, 7, 11, 7, 9, 11 personas, según Nares Malotra, en su libro de investigación de mercados del 2006, estima este tipo de indicaciones, en los cuales nosotros estimaríamos o preguntaríamos a priori cuáles son las categorías más importantes que nosotros debemos estudiar para entender el comportamiento del fenómeno que nosotros estamos estudiando. Para este caso, ejemplo, nosotros hemos estimado un instrumento de evaluación de la calidad del vino, tomando en cuenta algunos criterios. Tenemos varias sesiones que debemos hacerle de manera cualitativa. En primer lugar, preguntamos, en la primera sesión nos han contestado algunos criterios, ¿sí? Estos son importantes para que nosotros tomemos decisiones a priori sobre el estudio. En la segunda sesión, nosotros hemos hecho un análisis más profundo acerca de otro tipo de categorías. En este caso, por ejemplo, en la primera nos dijeron que lo más importante en la valoración del vino es el color, el sabor, la alta capacidad de embriagar, cantidad, precio, disponibilidad, tiempo de madurez, empaque, efectos postconsumo, baja capacidad de embriaguez, ¿sí? En el segundo tenemos nosotros muchos más indicadores de la calidad del vino. Entonces, en el primer ejercicio uno debe preguntar espontáneamente, en el segundo ejercicio uno debe preguntar de una manera obligatoria y que no se repita para tener cada vez más indicadores. Llegamos nosotros a estimar exactamente 29 indicadores. Estos 29 indicadores se los debe llevar a una consulta teórica para hacer un análisis científico y establecer un sistema categorial. Entonces, en la calidad del vino existen algunos libros, pero con referencia a lo que nos dijeron a priori las sesiones cualitativas, el focus group, las entrevistas escalonadas o entrevistas a profundidad nos estimaron estos indicadores. Estos indicadores debemos nosotros, como les vuelvo y les repito, clasificar según lo que dicen los libros, según lo que dice la teoría. La teoría nos dice que los indicadores de la calidad del vino se pueden clasificar en estos indicadores en características organolépticas, estos indicadores en características físicas, estos indicadores en características de marketing que manejan las empresas, estos indicadores en efectos de consumo, y finalmente esto como elementos estratégicos del marketing. También nosotros podemos ver la posible estructura de los indicadores o las posibles respuestas, ¿sí? Tomando en cuenta que nosotros es recomendable cuando vamos a hacer segmentación por comportamiento de consumo, debemos llegar a métricas ordinales o de intervalo son mejores. Para ponerles un poco en contexto a las personas que no han recibido las clases anteriores de investigación de mercado, principalmente según el libro de Nares Malotra y también el libro de Alvin y Biel y Varela, nos dicen que según la investigación de mercado se debe manejar cuatro escalas. La primera, la nominal, que serían nombres, por ejemplo, preguntamos en un test qué tipo de gaseosa prefieren, Coca-Cola, Fanta, Fioravanti, Sprite. Esa sería una pregunta con respuestas o con métricas nominales.
Hay otras que son ya de tipo orden. Estas son nombres, pero los nombres tienen orden, ¿sí? Por ejemplo, la calificación de bueno, regular, bueno, muy bueno, sobresaliente o excelente. Eso tiene un orden, pero estas no tienen un valor específico entre cada una de ellas. Así que son solo ordinales. Hasta el momento hemos visto dos tipos de escalas, nominal nombres, ordinal orden. Hay otro que son ya vienen a ser paramétricas, que son las intervalares. Estas intervalares no son nada más que intervalos. Por ejemplo, podemos nosotros preguntar cuál es el, el sueldo, ¿sí? ¿Entre qué intervalos se encuentra? En 0 y 500, 501, 1000, 1001, 1500, 1501 a 2000, digamos. Tenemos cuatro intervalos, podríamos decir. Estas ya tienen un valor exacto, que sería marca de clase, y tenemos diferentes niveles. El nivel de los que ganan hasta 500, el nivel de los que ganan hasta 1000, hasta 1500 y hasta 2000. Se dan cuenta que tenemos un intervalo de valores. Y finalmente las métricas de razón, que son números o indicadores. Son números que responde solo eh, un número exacto, por ejemplo, el peso medido en kilogramos o en libras. El peso de una persona es 110, 150, 120, es una sola respuesta. Una vez que hemos analizado, nosotros aquí tenemos métricas nominales. ¿Y cómo nosotros podemos pasar de nominales a ordinales o de intervalo? En este caso tendríamos que hacer una nueva revisión, ¿sí? Y preguntar con un instrumento eh, con respuestas nominales y vamos a ver cuál es la frecuencia, la frecuencia de respuesta. Por ejemplo, digamos dentro de esta pregunta, que cuál es dentro de las características organolépticas, ¿no? ¿Cuál es el aroma que más le gusta al vino? La primera respuesta sería frutales, según la teoría, frutales, herbarios, florales o minerales. Pero a nosotros todavía no nos interesa eso. Tendríamos que hacer una repregunta y como los que más nos interesan son los sabores o los olores a frutas, los aromas a frutas, sería qué aroma a fruta le gustaría. En este caso, los de mayor respuesta serían uva y mora, ¿sí? Entonces, nosotros tendríamos como característica organoléptica aroma a uva, ¿sí? Ahí nosotros haríamos una afirmación y le someteríamos a una respuesta de escala de Likert. Con eso tendríamos ya resuelto el problema. Lo mismo, dentro de acidez, dentro de cuerpo, qué tipo de cuerpo le gustaría dentro del vino, si ligero, si mucho cuerpo. La respuesta con mayor frecuencia era mucho cuerpo. Entonces la afirmación sería, ¿usted está de acuerdo con que el vino de uva tenga mucho cuerpo? Y la respuesta, una escala de Likert, totalmente de acuerdo, intermedio, desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Esa es la manera como podemos nosotros transformar un instrumento no paramétrico, ¿sí? De tipo nominal a no paramétrico de tipo ordinal. Y si nosotros le ponemos un valor de porcentaje por cada una de las respuestas, le volveríamos a intervalar. Es decir, si nosotros decimos totalmente en desacuerdo, sería un 20%. En desacuerdo 40%, intermedio 60%, eh, de acuerdo sería 80% y totalmente de acuerdo sería el 100%. Entonces ya vamos a ver más adelante esto. Una vez que nosotros tenemos las respuestas con mayor frecuencia, podemos convertir este, estos indicadores, ¿sí? En afirmaciones y podríamos generar un instrumento con preguntas con respuestas de escala de Likert. Miren, así se queda el instrumento. En cuanto a las características organolépticas del sabor a uva, quedaría la pregunta. ¿A su criterio es muy importante el sabor a uva en el vino? Entonces la respuesta sería 1, 2, 3, 4, 5, siendo 5 totalmente de acuerdo y uno totalmente en desacuerdo. Todas estas tienen
una respuesta del Likert de concordancia de criterios, es decir, totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Una vez que estamos en contexto, debemos pasar este instrumento a Forms, le aplicamos y vamos a encontrar la data. Nosotros tenemos un sinnúmero de videos en los cuales habla en primer lugar sobre la estandarización de datos. ¿De qué se trata la estandarización de datos para ponerles en contexto de qué es cada video? Cuando nosotros tenemos respuestas, en ocasiones nosotros no establecemos bien dentro del forms y le dejamos que la persona llene como ella quiere, escriba, más o menos como una pregunta, no una semiestructurada o pregunta abierta, como se le conoce coloquialmente. Ponen sexo, en ocasiones ponen masculino, en ocasiones ponen hombre. Entonces, esto necesitamos nosotros estandarizar. Recuerden que tenemos que llegar a una data codificada, es decir, no vamos a poner la respuesta hombre, mujer, ¿sí? Sino hombre equivale a uno, mujer equivale a dos, ¿sí? El video número dos es cómo pasar ya a la codificación, cómo pasar y codificar desde el Excel al SPSS. El video 3 se estudia el análisis de calidad métrica e instrumental, que es el análisis de fiabilidad por alfa de Cronbach, que es un análisis de consistencia interna, y el análisis de validez, que es un análisis factorial exploratorio en el cual nosotros vamos a ver diferentes tipos de indicadores. Una vez que tenemos el análisis de fiabilidad y validez y los valores son perfectos, es decir, alfa de Cronbach superior al 0,95, 92, 93, eh, dentro de validez tendríamos un Kaiser-Meyer-Rolkin pasado el 0,8, una varianza total explicada del fenómeno pasado el 60% dentro de los grupos que se parezcan a los grupos que nosotros analizamos a priori según la teoría. Finalmente, una matriz rotada que tengan cargas factoriales superiores al 0,6. Una vez que tengamos esto, pasamos ya directamente a la segmentación. Pero si los valores son bajos, eh, se expone en la clase 4 un método de Windsor para que ustedes puedan subir el alfa de Cronbach a través de un mecanismo que obedece a un axioma matemático que es la eliminación de outliers dentro del comportamiento de cualquier tipo de fenómeno, ¿sí? Y finalmente, la clase de hoy, que vamos a ver ya la segmentación, que es una clase demasiadamente corta. Dentro de esto, nosotros vamos a analizar ya el último SPSS, que es este data donde hicimos el análisis de fiabilidad y validez. Para segmentar tenemos que estimar algo que es muy importante. Voy a exponer el instrumento para que ustedes se den cuenta algo. Los datos sociodemográficos nos permiten un tipo de segmentación, que es una segmentación sociodemográfica o demográfica, ¿sí? De ahí, por otro lado, hay también una segmentación según el comportamiento del consumidor, que son datos comportamentales. Aquí entran puramente las respuestas de todo el instrumento de calidad, en este caso como ejemplo de calidad del vino. Una vez que entendemos bien esto, pasamos a la data y de una manera simple. Primero, nosotros vamos a establecer el análisis de segmentación de eh, esta segmentación de este mercado a través de datos sociodemográficos. Antes, tenemos nosotros que verificar si se cumple el criterio de fiabilidad y de validez. Entonces, volvemos a hacer el análisis de fiabilidad por alfa de Cronbach para saber la consistencia interna, pero ojo que deben ser solo los indicadores que nosotros estimamos para el comportamiento del fenómeno, es decir, en este caso, el ejemplo, la calidad del vino. Nosotros verificamos y tenemos un 97%. Nosotros podemos correr con el análisis de validez.
Para el análisis de validez, como les expliqué anteriormente y se explicó en los videos anteriores, se hace análisis factorial exploratorio, para lo cual pasamos todos los indicadores y programamos el análisis. Dentro de los descriptivos, lo que nos sirve es Kaiser-Meyer-Rolkin y esfericidad de Bartlett, que ya se explica correctamente en el análisis de fiabilidad y de validez en el video número 3 o 4, me parece. En extracción vamos a poner máxima verosimilitud y en rotación Varimax, ¿sí? Para tener una visualización por una rotación ortogonal. En las opciones suprimimos, en este caso, valores inferiores a 5 que fueron necesarios para visualizar. Ahora vamos a identificar. Tenemos tres grupos, tenemos un Kaiser-Meyer-Rolkin pasado el 95%, tenemos un chi cuadrado de Bartlett con un nivel de significancia estadística que es menor a 5% de error, es decir, el p-value o el p-valor es menor a 0,05. Esto valida que hay adecuación de muestreo. Una vez que analizamos esto, la varianza total explicada nos ha dado el 67,99% de explicación del modelo. Eso significa que estamos bien. Finalmente, la matriz rotada, tenemos el comportamiento. A ver, aquí hacemos un alto. En esta parte nosotros ya podemos sacar el perfil de consumo. ¿Cómo sacamos el perfil de consumo? Organizando estos datos, ¿sí? Tenemos que volver a hacer el análisis, ¿sí? Ponemos análisis de factores, volvemos todos estos nuevamente atrás y le vamos a seguir ordenando según cada una de la clasificación de factores. Por ejemplo, dentro del primer factor, tenemos que pasar uva, acidez, cuerpo. Se dan cuenta que dulzor, rojo, no tiene una carga factorial tan interesante para nosotros, así que no le pasamos, le pasamos al final. Vamos a pasar brillo, vamos a pasar características físicas, grado alcohólico, el frío, la densidad. Y los elementos, por ejemplo, en elementos estratégicos del marketing tenemos precio, nuevas marcas y que sea marca regional ecuatoriana. Tenemos influencia también en este grupo, pero hay más carga factorial al otro lado, que es en el factor uno. Así que no le pasamos hasta tanto. Vamos al factor número 2. El factor número 2, que constituye el grupo número 2, tenemos las características organolépticas, el buque. Entonces, ya pasamos el factor 3, que era el grupo uno, grupo de variables número uno. Ahora vamos con el factor 2, el grupo de variables número 2. Buque, características físicas, que sea joven, características físicas, espumante, características físicas, que sea Tetra Pak. Una vez que tenemos nosotros esto, las características físicas, por ejemplo, de abre fácil, eso está clasificado en el grupo número uno, así que nosotros no podemos pasarlo aún. Vamos a pasar características de marketing, la mezcla, las características de marketing, este atref. Ya, hemos terminado con el factor número 2. Ahora vamos con el factor número 1, sí, que sería el grupo número 3. Aquí tenemos las características físicas, abre fácil, ya. Las características, los efectos de consumo, aliento, resaca, cefalea, problemas estomacales, el factor precio, el factor nuevas marcas y el factor marca regional ecuatoriana. ¿Sí? Hasta ahí tenemos los tres grupos. A continuación, nosotros podemos pasar todos los demás
que dan cargas factoriales menores a 0,5. Ya, y ahí tendríamos una clasificación más organizada que nos permite decir que el grupo número, el grupo número uno, que es corresponde al factor número 3, está caracterizado por sabor a uva, acidez, cuerpo, brillo, grado alcohólico, frío, densidad, de los cuales el de mayor influencia podemos decir que es el cuerpo. El que le sigue es la acidez, los de menor incidencia son grado alcohólico, por ejemplo, y el frío. De esa manera es como ustedes deben exponer el comportamiento de consumo, ¿sí? Igual, dentro del grupo número 2, eh, se, eh, se entiende que están relacionados el buque, que el vino sea joven, que se presente en Tetra Pak, que las características del marketing tengan una mezcla de marketing correspondiente y también las características de ATRE, ¿sí? De la misma manera. Es importante que ustedes señalen que el grupo uno tiene un comportamiento específico del fenómeno y no tiene que ver este comportamiento con el grupo 2 ni con el grupo 3. ¿Sí? Una vez que hemos estudiado y que se ha aclarado esto, es importante porque el resultado de ustedes deben sacar segmentación y también perfilación de consumo. La perfilación de consumo sale de aquí. ¿Sí? Una vez que hemos terminado con esto, vamos a cerrar la pantalla de resultados y vamos nuevamente a la data. Ahora sí nos vamos a la parte de segmentación. Vamos a clasificar. Aquí tenemos nosotros los tres métodos principales que presenta el SPSS, que es el clúster bietápico. El clúster bietápico presenta, como su nombre lo indica, dos etapas. Una etapa exploratoria en la cual nosotros determinamos cuáles son a través de ciertos métodos de extracción los grupos que se clasifican según cercanía y según otros criterios estadísticos. Y finalmente nos pone a cada una de las observaciones la clasificación en el grupo. A diferencia, por ejemplo, del jerárquico, que también podemos hacerle bietápico, este lo hace automáticamente el SPSS. Así que no nos conviene, porque como marqueteros nosotros debemos tomar la decisión del número de clústeres o segmentos y en función a las necesidades que nosotros tengamos estratégicas. El siguiente sería el procedimiento K-medias. El procedimiento K-medias solo sirve cuando yo estoy utilizando métricas que sean de tipo paramétricas, es decir, métricas de intervalo y métricas de razón. Y finalmente el clúster jerárquico, que es en lo que vamos a trabajar, este permite diferentes tipos, ¿sí? Que son intervalo ordinal y también nominal, es decir, categórico dicotómico y categórico politómico. Vamos nosotros a hacer el primer ensayo. Como les dije, nosotros vamos a tener dos formas de segmentar. La una por las características sociodemográficas de la población y el otro por las características comportamentales. Para las características sociodemográficas tenemos que utilizar la variable sexo, la variable carrera, la variable universidad. Y si queremos puede ser edad, pero edad podríamos nosotros no utilizarle como una variable nominal porque esta es una variable de razón, es un número. Podríamos meterle dentro de un intervalo para hacer intervalar, pero de preferencia no le vamos a utilizar, no es necesario. El nombre no me interesa, ¿sí? Porque no es una variable que me sea de uso para clasificación. De la misma manera, teléfono, que no son variables interesantes. ¿Sí? Vamos entonces eh, a las primeras observaciones sobre la programación de este análisis de clúster jerárquico. En estadísticos, nosotros generalmente, como vamos a hacer bietápico, es decir, uno exploratorio y otro de tipo ya concluyente, donde nosotros ya creamos los grupos, no le vamos a tocar nada, no nos interesa, ¿sí? Porque en el segundo análisis tendríamos que poner solución única a un número de clústeres, pero primero debemos identificar los clústeres.
Así que aquí ponemos continuar. En gráficos, a nivel exploratorio nos interesa el dendrograma para que nos salga el árbol de clasificación y podamos nosotros ver cuántos grupos tomar. ¿Sí? En el método, esto es importante que ustedes entiendan. ¿Sí? El método de agrupación obedece a varios procedimientos, pero estos procedimientos dependen mucho de las medidas que yo estoy utilizando. Como les dije, nosotros tenemos oportunidad de medidas intervalares, de medidas eh, categóricas dicotómicas, ¿sí? Categóricas dicotómicas y categóricas politómicas, que es recuento, y categóricas dicotómicas. Por ejemplo, categóricas dicotómicas tenemos hombre-mujer, las que tienen dos oportunidades de respuesta, dos formas de respuesta. Hombre-mujer, noche-día, frío-caliente, etcétera, etcétera. Las de recuento son categóricas politómicas. Puedo utilizar dentro de por ejemplo, las nominales politómicas, como el ejemplo de la gaseosa que di al inicio de la clase. Por ejemplo, la pregunta, ¿qué tipo de gaseosa prefiere? Coca-Cola, Fanta, Fioravanti, Sprite. Y finalmente, intervalo. Nosotros tendríamos aquí, si tenemos números dentro de un orden, pero que está dentro de un intervalo de clase definido. En este caso, vamos a analizar qué tipo de variables vamos a utilizar. En este caso, sexo es de tipo dicotómico, carrera es politómico y universidad es politómico porque tenemos varias opciones, no solo dos. En este caso, hay dos opciones, utilizar la binaria y recuentos. Como la mayoría está dentro de politómica, vamos a utilizar recuento, ¿sí? En términos generales, para que ustedes puedan entender, en este caso vamos a utilizar el recuento, pero en términos generales, cuando yo utilizo intervalo, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar aquí el método Word. Cuando hay intervalo, método Word. Y siempre cuando esté el método Word en intervalo, vemos distancia euclidia al cuadrado porque es una medida más robusta para todo lo que son medidas paramétricas. Recuerden que nominal y ordinal son no paramétricas porque no tienen numeritos, pero el intervalo, como ya tiene números, una secuencia de números y diferentes niveles, ese ya es número. Y también las escalas de razón, como son peso, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, yo utilizo método de Word y distancia euclidia al cuadrado. Cuando yo voy a utilizar recuentos, aquí simplemente se pone el que aparece por default, que es vínculo entre grupos, ¿sí? Recuentos para lo que son categóricas politómicas. Y la medida siempre chi cuadrado, porque es una medida de asociación no paramétrica. Cuando yo estoy en binaria, se utiliza la distancia euclidia. Esas son las opciones. Ese es el consejo que se les puede dar para que ustedes no se confundan. En este caso, como era una politómica, son dos politómicas y una dicotómica, ponemos recuento. Recuento y vínculo entre grupos. Una vez que nosotros ponemos continuar, eh, vamos a guardar. En este caso no vamos a guardar porque se crea una nueva variable ya con una clasificación por cada uno de los clústeres o segmentos. Si no necesitamos solo este gráfico que es el dendrograma para tomar alguna decisión. En este caso le mandamos ya a aceptar y vamos a esperar a que se grafique el dendrograma. Hasta tanto creamos un documento que esté en Excel para poder visualizar el dendrograma. Abrimos Excel y ahora vamos a recuperar el dendrograma que debe estar ya visualizado en la parte de abajo. Este árbol de aquí es el que nos interesa para tomar decisiones. Yo copio esto y le pego en Excel. Es importante que nosotros achiquemos, le peguemos desde el renglón B2. Luego vamos a bajar el zoom, ¿sí? Le llevamos a la mitad
y le giramos aplastando Shift para que sea un giro constante, es decir, 90, 45, 180, 270, que no vaya de un grado en un grado y pueda visualizarse paralela al eje de las Y o de las X. Una vez que estamos aquí, agrandamos hasta que pueda ver yo toda la figura. Entonces, ¿cómo es la toma de decisiones dentro de esta figura? Lo que nosotros tenemos que hacer es crear eh, una línea recta. En esta línea recta, a ver, vamos a tratar de ampliarla un poco. Ya, ahí tenemos. Vamos a dibujar. Vamos a insertar una línea. Esta línea debe ser paralela para que podamos identificar el número de grupos que nosotros necesitamos. Vamos a engrosar un poco esta línea. Ya. A ver, si nosotros nos movemos paralelamente, podemos identificar cada uno de los grupos. Por ejemplo, ahí nosotros tenemos un grupo y dos grupos. Si nosotros seguimos bajando un poco, ahí podremos identificar uno, dos y tres grupos. Si nosotros seguimos bajando más, tendríamos uno, dos, tres y cuatro grupos. Tenemos que identificar la clasificación que más nos interese, es decir, donde yo tenga más distribución constante de los grupos. En este, por ejemplo, tenemos un grupo aquí, otro grupo aquí, otro grupo aquí, otro grupo aquí y otro grupo aquí. Por ejemplo, si mi interés como marketero es tener pocos grupos porque necesito hacer una campaña de comunicación, yo estimaría uno, dos, tres, cuatro y nada más. ¿Sí? Digamos que aquí voy a tomar la decisión. Si ustedes se dan cuenta, en cada corte del árbol vamos a visualizar los grupos. Entonces, el primer grupo sería más o menos desde aquí hasta por acá. El segundo grupo estaría desde aquí hasta por aquí. El tercer grupo de aquí. No tenemos una distribución así tanto equitativa, pero bueno, hasta tanto uno, dos, tres, cuatro grupos. De manera exploratoria hemos decidido que vamos a partir esta data en cuatro segmentos. Nos vamos nuevamente al estudio, vamos a nuevamente eh, a programar el estadístico. Entonces, en estadístico ponemos en solución única, ¿cuántos clústeres? Cuatro clústeres. Y en guardar le ponemos que la solución única se guarde, ¿sí? En cuatro clústeres. Listo. Cuando nosotros damos a aceptar, vamos a tener la misma respuesta, pero en este caso va a cambiar que en nuestra data se va a crear al final una clasificación que pone a cada una de las observaciones en grupos. Lo que nosotros tenemos que hacer es llevar esta data a Excel, filtrar y, por ejemplo, sacar la frecuencia de los datos sociodemográficos que puedo presentar en pastelitos para que yo muestre las características o particularidades de cada uno de los segmentos. En este caso tenemos cuatro segmentos. Listo. Hasta aquí tenemos esta clasificación que sería sociodemográfica. Ahora vamos a hacer la clasificación comportamental. De la misma manera, clúster jerárquico, y ya no vamos a utilizar estas variables, sino vamos a utilizar las variables que usamos como instrumento para medir la calidad del vino.
Como ustedes se darán cuenta, esta es una variable intervalar porque nosotros asumimos un porcentaje del 20% por cada una de las respuestas de la 1 al 5. Digamos que uno es totalmente en desacuerdo, eso equivale al 20%. Eso debemos estimar, eso debemos especificar siempre cuando hagamos este estudio. Vamos nuevamente a estadísticos. Igual vamos de manera exploratoria, así que no vamos a poner ninguna solución única. Vamos a gráficos, dendrograma, el método, recuerden que es intervalar, vamos al método de Word y en este caso en intervalo sería distancia euclidia al cuadrado, ¿sí? Porque es paramétrico. Finalmente en guardar vamos a eliminar y ponemos ninguna porque no nos interesa. Primero vamos a explorar, ponemos igual, ya. Al Excel vamos a poner aquí, este es el dendrograma sociodemográfico. Vamos a crear otra que sea dendrograma comportamental. Y pegamos de la misma manera el dendrograma que nos da el SPSS. Se dan cuenta que está muy diferente el gráfico. Vamos a pegar aquí y le vamos igual a hacer pequeño. Le llevamos a la mitad y le rotamos con Shift. Le pegamos aquí y ahí sí le tratamos de agrandar hasta lo máximo que podamos. Listo. Entonces, como se darán cuenta, tenemos opción de, vamos igual a copiar esta línea recta y vamos a pegarla aquí. Tenemos posibilidad de clasificación en dos grupos o a su vez, según el comportamiento, en cuatro grupos. ¿Sí? El primer grupo comprenderá si son cuatro grupos desde aquí hasta acá. El segundo grupo desde aquí hasta acá. El tercer grupo desde aquí hasta acá. Y el cuarto grupo de aquí hasta acá. A mi criterio, a mi criterio. Si yo quiero hacer super segmentación, por ejemplo, para modificar un producto a un segmento específico, en ese caso yo haría super segmentación. Tendría cuatro grupos. Si yo quiero hacer una estrategia más genérica, escogería menos grupos. Así que aquí sería importante elegir uno, dos, tres y cuatro grupos. Hacemos el mismo estudio, volvemos a analizar y a programar el clúster jerárquico, pero ahora ya va a cambiar, ¿sí? En estadísticos vamos a poner solución única 4 y en guardar vamos a poner solución única 4. Continuar. Entonces, lo importante de esto es que la data ya nos guarda, nos clasifica según el criterio comportamental. Vamos a ver la data y tenemos el clúster 2. El clúster 1 es una razón de clasificación sociodemográfica. El clúster 2 es una clasificación comportamental según las preferencias del usuario. ¿Sí? Eso sería todo. Hasta tanto, compañeros. Espero que les haya servido este grupo de videos. Saludos cordiales.